Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la clase de la tarde de hoy. Hoy que vamos a ver la práctica de la medición. En la clase anterior habíamos visto que habían algunos instrumentos para medir, como estos metros de constructor que se llaman flexómetros, estos metros de costurera, ¿cierto? Tenemos también las reglas. Les había dicho que tuviesen alguno de estos elementos en la casa a la mano para poder medir. Entonces, vamos a determinar algunas cosas. Entonces estamos hablando del metro. El metro es esta distancia que tenemos acá, desde el 1 hasta el 100. Vamos a buscarlo en esta cinta métrica, desde el 1 hasta el 100. Con lo que podemos decir, entonces, que un metro es igual a 100 centímetros. Estas dos cosas son iguales. Les había pedido que tuviesen al alcance de su mano un pedacito de balso de 10 centímetros o con un cartoncito o con una cartulina hubiesen cortado un pedacito de 10 centímetros. Entonces, como este de acá, 10 centímetros. Miren, miren lo mismo. ¿Esto para qué? Para decir que 10 centímetros es lo mismo que decir un decímetro, o que un decímetro es lo mismo que 10 centímetros. A su vez podemos decir que esos 10 centímetros son 100 milímetros. ¿Por qué? Porque un centímetro es cada una de estas lineecitas que vemos acá. 1, 2, 3, ese es un centímetro y estamos hasta acá, hasta el 10. Los milímetros son las líneas pequeñas. Estas líneas pequeñas que tenemos acá, estas puro pequeñitas, si revisamos acá, del 1 al 10 teníamos un decímetro. Si medimos acá, eso equivale a 10 centímetros. Y si lo medimos en milímetros, de estas lineecitas pequeñitas al contarlas, tenemos 100 lineecitas. Y por eso decimos que estas tres cosas, o estas tres formas de conversión, son la misma. Bueno, entonces ahora vamos a realizar algunas mediciones. Vamos a quitar estas cosas de acá, que ya no las vamos a utilizar. Vamos a verificar acá que estos 10 centímetros o un decímetro están acá en el metro. Entonces vamos a ver cuántas veces cabe este acá. Miremos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 veces llegamos aquí al metro, ¿cierto? Con lo que decimos que un metro son 100 centímetros, o también podemos decir que son 10 veces este tamaño, o sea, 10 decímetros. Bueno, ahora vamos a realizar la medición de algunos objetos. Vamos a quitar estos instrumentos ya de acá. Esta información de aquí podemos dejarla ahí. Y bueno, vamos a colocar por ahora este instrumento. Entonces, este destornillador vamos a medirlo y vamos a determinar. Primero borremos esto porque esto nos incomoda acá, más bien quitémoslo. Y vamos a colocar acá nuestro destornillador. ¿Y qué vamos a medirlo? Vamos a medirlo en decímetros, en centímetros y en milímetros. Bueno, entonces veamos con estos que teníamos. Entonces veamos en decímetros. Estaría una vez, dos veces y alcanza a aproximarse a 3, pero está menos de 3, ¿cierto? Es menor de 3. Voy a colocar que es aproximadamente 3 decímetros. Veamos en centímetros. Para ello podemos utilizar nuestra regla. Aquí dijimos que está 3 veces, o sea, lo que es 3 veces este 10, 30, ¿cierto? O sea que debe medir aproximadamente 30. Vamos a mirar con la regla. Entonces, veamos, acá está la distancia con la regla. Vemos que comienza acá, termina acá exactamente los 30. Con lo que decimos que tiene 30 centímetros. Y en milímetros dijimos que cada uno de estos mide 10, ¿verdad? Es decir, que este 30 lo podemos multiplicar por 10. Si contamos de acá hasta el 30, tenemos que hay 300 líneas, que es lo mismo que multiplicarlo, este valor multiplicarlo por 10, con lo que tendríamos 30, y al multiplicarlo por 10 es agregar un 0. Mediría
300 milímetros. Bueno, veamos otra herramienta con la que podamos hacer mediciones. Vamos a tomar en esta ocasión estas tenazas. Vamos a borrar esto de acá y vamos a medirlo nuevamente. Vamos con el de decímetros. Vamos a ver cuántas veces cabe ese ahí. Tenemos 1, 2 y vea que 2 y nos quedó faltando un poquito. Vamos a colocarlo como 2. 2 dijimos que son grupos de 10, o sea que mide 20 o algo más de 20, o sea que en centímetros nos va a dar algo más de 20. Veamos cuánto es exactamente. Estos dos equivalen a 20, pero veamos con exactitud a cuánto equivale. Tomamos para eso la regla, la colocamos acá encima, vamos a revisar y llega aquí hasta el 21 y también tiene un poquito de más. Entonces por ahora lo voy a colocar exactamente como 21, ¿cierto? Y en milímetros son todas las líneas pequeñas, ¿verdad? Entonces debe dar, dijimos que multiplicábamos por 10, ¿cierto? O sea, 21 por 10 nos da 210, debe darnos un poco más de 210. Veámoslo acá, lo ubico aquí en el 0, vengo hasta acá y espero que allá se logre ver que nos da hasta aquí 21 y tenemos 1, 2, 3, 4 rayitas, o sea que serían 214 milímetros exactamente. ¿Qué notamos en esto? Vean que entre más pequeña es la unidad de medida, entre más pequeñita es, más precisa nos da el valor. En esta nos dio exacta 2, pero nos quedó sobrando un pedazo. En esta nos da 20, pero nos sobra un pedacito que todavía no hemos determinado que correspondía a 1. Y en esta nos da la medida precisa que es 214 milímetros. Veamos otro elemento. Tengo acá esto es una broca de un taladro. Entonces vamos a mirar cuánto mide. Veamos en decímetros. Entonces en decímetros decimos que está 1, 2 y se pasa un poquito de 3. Vamos a colocarlo como 3. Entonces sería 3 decímetros. Si lo midiésemos en centímetros, dijimos que estos cada uno correspondía a 10, ¿cierto? O sea que 3 veces el 10 nos daría 30. 10, 20 y 30. Aquí tendríamos 30 centímetros. Y en milímetros decimos que mide 100, ¿cierto? 100, 200, 300 aproximadamente. Entonces por ahora va a colocar los 300. Pero voy a utilizar la regla para ser más precisos, que ella me ayuda a determinar más exactitud. Tengo que la regla me da hasta acá, vea que no alcanza a llegar hasta el 30 exactamente, sino que llega hasta 29 y aquí veo que me faltaron 2 rayitas para llegar, 29,8, o sea, exactamente 298 milímetros, lo que se aproxima a los 300 o a los 30 centímetros o a los 3 decímetros. Hagamos una última medición con un objeto un poco más corto. Vamos a medir en este caso este tornillo. Vamos a quitarle esta rosca de acá. Ahí está ese tornillo. Entonces vamos a ver en decímetros. Entonces miremos, mide un poco menos de un decímetro, o sea, va a ser este símbolo acá, menor que 1, ¿cierto? En centímetros vemos que ese decímetro pues es menos de 10 centímetros, menos de 10. Y en milímetros tenemos que es menos de 100, ¿cierto? Mire, ahí podemos verlo, menor de 100. Vamos ahora a ser un poco más exactos utilizando la regla. Entonces volvemos a decir acá, vemos acá que llega hasta el número 8, con lo que queda verificado que es menor que un decímetro. Aquí ya podemos decir que son exactamente 8 centímetros
Y en milímetros entonces dijimos que lo contábamos como cada uno como 10, ¿cierto? Hasta el 8 es multiplicarlo por 10, nos da 10 por 8, 80, con lo que tenemos que mide exactamente 80 milímetros. Bueno, ahora vamos a realizar la medición de algunos objetos que les había pedido que tuviesen ahí a la mano en su casa, ¿verdad? Entonces, entre esos objetos teníamos los siguientes. Un celular. Entonces vamos a mirar qué tan largo es un celular. En decímetros tenemos que es 1 y un poquito más de 1, casi que 1,5. 1, y como nos da medio, entonces vamos a poner una comita y agregamos un 5, 1.5 por ahora. En centímetros tendríamos que, ahí hay 10, y como es casi medio, diríamos que casi 100, 10 más 5, que sería la mitad, sería 15 centímetros. En milímetros sería multiplicarlo por 10, nos da 150. Vamos a tomarlo ahora con más precisión, con ayuda de esta regla. Tenemos aquí, alineamos desde el 0 y nos da 14, bueno, 14 algo ahí, ¿cierto? Entonces vamos al del decímetro. Mide más de un decímetro, está bien, porque nos dio 14. Entonces 1,5 sigue valiendo como 1,5. En centímetros nos da la precisión de 14. Hasta acá, hasta centímetros, tenemos 14. Y en milímetros podemos ver que dice 14 y está después de la mitad, que es 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14, perdón, acá es 14. Y los 7 pequeñas que están ahí, con lo que nos da 147 milímetros. Bueno, habíamos hablado de otros instrumentos que tuviesen a la mano, como un esfero. Corremos esto y vamos a realizar esa medición del esfero. Entonces aquí está el esfero. Vamos a hacer ahora más precisos, vamos a quitar estos cartoncitos y vamos a realizarlo con la regla, porque tenemos que ir adaptándonos al manejo con la regla y no con estos papelitos que hemos hecho, sino con los instrumentos que ya tenemos a la mano. Entonces la regla, miremos, en decímetros llegó hasta el 10 y un pedazo más, vea que también da 1,5. Entonces el esfero nos mide 1,5 decímetros. Veamos en centímetros, acá en esta unidad de centímetros. Tenemos el esfero que nos da desde acá, empezamos a contar desde el 0, ¿no? Hasta aquí, y nos da un poco más de 14, pero menos de 15, entonces vamos a dejarlo como 14. Y en milímetros, simplemente vamos a mirar hasta qué línea pequeña nos da. Entonces nos da hasta aquí, y tenemos acá, si ustedes pueden ver allá con más calma, nos da hasta acá, tenemos 14 y después contamos que hay 5, 6, 7, 8, o sea 148. Tomamos ese 14 y los 8 pedacitos pequeños que teníamos ahí, entonces esos 8 los colocamos acá, con lo que decimos que el esfero en realidad mide 148 milímetros. Les había dicho de tener en la mano una cartuchera, entonces podemos borrar este valor. Aquí tenemos una cartuchera, voy a darle la vuelta por el otro lado para que nos quede más fácil el poder medirla. Entonces veamos en decímetros. Voy a colocarlo acá y ustedes van a mirar allá. En decímetros tenemos hasta el 10, 1 y hasta el 20, 2. Entonces 2 decímetros. En centímetros, entonces ahora coloco la regla, alineo acá y me da un poquito más del 20. Seguimos manejando, entonces que sí, tiene 20 centímetros. Veamos qué pasa con los milímetros. Los milímetros, entonces alineamos al 0, llegamos hasta acá. Voy a quitar la regla para que ustedes logren ver allá con más exactitud. Tenemos 20, después del 20 tenemos 5, 6, 7, 8 lineecitas, o sea 20, y pongo esas 8 lineecitas acá, con lo que nos da 208 milímetros.
Habíamos pedido tener a la mano la cartilla, ¿verdad? Con la que estamos trabajando. Entonces en la cartilla vamos a medir la parte larga. Recordemos que tiene ancho y tiene largo. Vamos a tomar la parte más larga. Entonces tomo la regla, la voy a alinear ahí. Entonces mire que pasa un poco, la cartilla es un poco más larga que la misma regla, pero no tanto como para hacer 1 centímetro más. Entonces voy a poner aproximadamente hasta acá, hasta el 30, pero estoy en decímetros. Entonces cuento los grupos de 10, 1 hasta el 22 y hasta el 33. Aproximadamente son 3 decímetros. Veamos en centímetros. Entonces en centímetros lo mismo. Llegamos hasta el número 30, vean. 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar hasta acá, hasta el 30. Y en milímetros tenemos que llegamos al 30, pero vamos a revisar ese pedacito de más que hay ahí, cuánto tiene de más. Voy a usar otra regla pequeña que tengo acá para mirar cuánto de más se nos pasó en la medición. Entonces ahí lo tengo hasta el 30, y este pedacito que tiene de más, no sé si lo logran ver bien allá, nos da hasta acá, con lo que tenemos hasta acá 6 lineecitas, o sea 30 hasta acá y las 6 lineecitas, con lo que nos da 306 milímetros. Entonces, ¿qué podemos concluir de acá de esto? Al realizar las mediciones, la mejor unidad de medida para ser más exactos y precisos con las cosas, teniendo un metro o teniendo una regla. ¿Por qué el metro? Porque el metro también tiene esas divisiones en centímetros y en milímetros. Entonces la unidad de medida más precisa, ¿cuál es? El milímetro. Ella nos indica con más precisión las dimensiones de los objetos. Bueno, hasta acá la clase del día de hoy. Espero haya sido de gran utilidad para todos ustedes. Felicito a todos los niños y niñas que estuvieron presentes a la clase. Nos encontraremos nuevamente el día martes, donde vamos a hacer ahora un torneo sobre medición. Entonces, tener en su casa, en lo posible, una regla y un metro. Puede ser un metro de estos o los metros, como les digo, típicos que usan las mamás para la costura. Tener su cuaderno y realizaremos unas actividades de medición. Bueno, ¿cuál es la tarea que vamos a dejar para la otra semana, para que vayamos avanzando en los temas que estamos realizando? Entonces, en la cartilla tenemos esta página. Tenemos la página 32 y 33. ¿Qué pasa en la página 32? Bueno, acá escribir los múltiplos del 3, del 5, del 7, del 9. Los resultados de las tablas, ¿verdad? Estas figuras sólidas, eso todavía no lo vamos a realizar. Vamos a realizar la medición de esto que está acá en centímetros y milímetros. Lápiz, vaso, borrador, cuaderno. ¿Listo? Creo que hasta acá vamos a poder resolver. Bueno, entonces para la próxima clase, tarea estos días, la página 32. Y tener entonces los instrumentos que vamos a manejar en la siguiente clase para poder hacer el torneo. Bueno, niños y niñas, espero pasen una feliz tarde, que la pasen muy bien. Sigan juiciosos en su casa repasando, estudiando y entregando sus trabajos a tiempo.